Instalación y primera sesión del Consejo Estatal de Protección y Atención al Migrante. Preside este acto el licenciado Julio Menchaca Salazar, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. Agradecemos la presencia del diputado Julio Manuel Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Población y Migración. De la misma forma, agradecemos la presencia del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior del Gobierno de México. Agradecemos la presencia de la maestra Neila Naranjo Baltasar, subsecretaria de Desarrollo Social y Humano. Del licenciado Guillermo Olivares Reina, secretario de Gobierno. De la maestra Simei Olvera Bautista, secretaria de Desarrollo Social. Del licenciado Manuel Enrique Aranda Montero, director general de Atención al Migrante de la Secretaría de Desarrollo Social. De la misma forma, nuestro agradecimiento a la maestra María Esther Ramírez Vargas, secretaria de Finanzas Públicas. Destacar en este acto la presencia del licenciado Juan José Sabines Guerrero, cónsul titular de México en Orlando, Florida, Estados Unidos. Y de la misma forma, agradecemos la presencia del embajador Ricardo Santana Velázquez. Agradecemos desde luego la presencia de secretarias y secretarios del Gobierno del Estado, representantes del Instituto Nacional de Migración, titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo, titulares del Instituto Nacional de Migración, presidentas y presidentes municipales, representantes de asociaciones civiles y medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. En uso de la palabra, la maestra Simei Olvera Bautista, secretaria de Desarrollo Social. Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta mesa de trabajo en donde se llevará a cabo el desarrollo de la primera sesión del Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, dando cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Migrantes Hidalguenses y en contexto de movilidad, que establece las bases para la atención y apoyo a las personas migrantes hidalguenses y sus familias, dentro y fuera del territorio del Estado, además de asistir a migrantes en contexto de movilidad. Destaco la presencia del licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional de Hidalgo, quien hoy nos acompaña en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante. Además, extendemos un cordial recibimiento a nuestros distinguidos invitados, el señor cónsul Juan José Sabines Guerrero y el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sean bienvenidos al Estado de Hidalgo. Esta es su casa. Como integrante de este órgano colegiado, me siento comprometida con las sensibles causas que atañen a las y los migrantes, el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos de América propiciaron que en 2019 retornaran a sus lugares de origen 4.934 migrantes hidalguenses, según datos del Instituto Nacional de Migración. Situación que requiere la implementación de acciones que brinden seguridad. Las causas macroeconómicas que orillan a migrar hacia Estados Unidos son múltiples. La razón principal se genera por motivos laborales, seguido de la búsqueda de unión familiar. No se puede garantizar los derechos humanos de las personas migrantes sin un claro compromiso y sensibilidad por parte de las autoridades federales, estatales y, por supuesto, locales. Brindar protección y asistencia a las personas migrantes es una tarea que debe establecerse en un plan de trabajo concreto respecto a las estrategias apremiantes, la generación de protocolos comunes, de abordaje a temáticas especializadas, como es la población migrante infantil, con perspectiva de género, entre muchos otros, así como sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, tránsito y destino. Es por esto, por todo lo anterior, que a instrucción del señor gobernador, estamos ya trabajando con mucho esmero para poner al pueblo en el centro de nuestro actuar.
En este gobierno buscamos generar programas que contribuyan al fortalecimiento integral de la calidad de vida de las personas migrantes y sus familias bajo un enfoque de derechos humanos sostenibles que contribuya al desarrollo económico y social del Estado. Se beneficia a la población migrante proveyéndoles acceso a la documentación oficial que les otorgue certeza jurídica. Se promoverá entre la comunidad migrante la cultura, la educación, el desarrollo social y económico de ellos y de sus familias, con la promoción de proyectos productivos para que así tengan un real bienestar. Se mejorarán las condiciones de los albergues de personas migrantes dentro del Estado para promover su seguridad y bienestar, entre otras muchas acciones en beneficio de la comunidad migrante que ha sido instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar. Y también, como diría nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, los migrantes son un ejemplo de valentía y coraje, son nuestros héroes vivientes. Y bajo este tenor pedimos respetuosamente al licenciado Julio Menchaca Salazar, en su calidad de presidente de este consejo, de inicio a los trabajos de esta sesión. Adelante, gobernador. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Con fundamento en el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Migrantes Hidalguenses, y en contexto de movilidad, le solicito a la maestra Reina Naranjo Baltazar, secretaria técnica de este consejo y subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, certifique si existe el quórum legal para sesionar. Con gusto, presidente. Le informo que se llevó a cabo el registro de asistencia a la entrada del recinto de los integrantes del consejo y de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Migrantes Hidalguenses y en contexto de movilidad y al artículo 29 de su reglamento, existe el quórum legal para sesionar. Por lo tanto, todos los acuerdos que de aquí emanen serán válidos. Muchas gracias. Existiendo el quórum legal necesario, siendo las 11 horas del 25 de enero del 2023, declaro abiertos los trabajos de la sesión correspondiente de la materia que nos convoca. Secretaria, solicito someta a consideración de las y los integrantes la propuesta del orden del día y la votación correspondiente para su aprobación. Atendiendo su instrucción, me permito informar que la propuesta del orden del día fue enviada con antelación. Por ello, con el objeto de dispensar su lectura, solicito a las y los integrantes de este consejo emitan su voto de conformidad levantando la mano. Gracias. Se omite la lectura. Asimismo, solicito a los integrantes que quienes estén por la afirmativa del orden del día se sirvan votar de la forma previamente mencionada. Gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día, solicito respetuosamente al licenciado Julio Menchaca Salazar, en su carácter de presidente del Consejo, tome protesta de ley a las y los integrantes del mismo. Favor de ponerse de pie. Integrantes del Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la distinción de integrantes del Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, mirando en todo momento por la igualdad y no discriminación, fortaleciendo la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande. Y estoy convencido que van a hacer un gran trabajo. Felicidades. Solicito a la secretaria
le solicito respetuosamente al licenciado Julio Menchaca Salazar, en su carácter de presidente del Consejo, haga la entrega simbólica de las constancias de registro de organizaciones en el exterior ante el Gobierno del Estado de Hidalgo. Le pido respetuosamente a la representante del Club Hidalguense en Phoenix, licenciada Sandra Gutiérrez Trejo, que pase al frente. Solicito la presencia del representante de la Federación de Hidalguenses en Florida, Leonardo Rodríguez Dañú. Pase al frente. Solicito la presencia de la licenciada María Guadalupe Martínez, representante del Club Hidalgo Sin Fronteras. Por favor, secretaria, continuamos con el orden. Con gusto, presidente. Como siguiente punto del orden del día, le doy la bienvenida al doctorante José Manuel Godínez Amperio, destacado migrante, quien desde su experiencia nos comparte un mensaje. Cedo el uso de la voz. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Solo quiero compartir un poquito de lo que yo pienso que debería hacer este consejo, de lo que deberíamos ser como Consejo Estatal de Protección y Atención al Migrante. Pero quiero partir primero de la premisa de que la migración no es un problema, somos una solución. Es un tema multifacético, porque Hidalgo no solamente es un estado emisor, pero también es un estado de retorno de migrantes, también somos un estado de destino de migrantes y también somos un estado de tránsito. Entonces tenemos que ver a la migración como una solución desde todas estas perspectivas. Dos cosas en particular que pienso que deberíamos considerar es que a los migrantes no se nos vea como objeto de negocio, como objeto de marginación, sino como parte de la solución en la construcción del desarrollo de este estado. Y como parte de ello, hay un tema que para mí es recurrente. Yo soy abogado, fui también documentado en Estados Unidos, ahora soy migrante de retorno en el estado de Hidalgo. Y algo que para mí es recurrente son las personas que me llaman y me dicen: es que no puedo inscribir a mi hijo en la escuela porque no tiene papeles aquí en México. Pareciera que la solución sería simplemente decirles que registren a sus hijos con la doble nacionalidad, pero nuestra Constitución prevé que son personas con derecho a la educación independientemente de su estatus. Hay muchas leyes, no necesitamos más leyes, todas las leyes apuntan a lo mismo, pero en la práctica las escuelas aquí en el estado de Hidalgo están excluyendo mucho a los hijos de los migrantes. Entonces pienso que como consejo tenemos que abordar esos temas que se tienen que cambiar, no desde las leyes, pero desde las prácticas en nuestro estado. Es algo que es uno de muchos temas, por supuesto, que tenemos que considerar, pero para mí es uno de los que están más cercanos a mi corazón. E insisto, ya no ver esto como un negocio que se ha visto anteriormente, sobre todo en los gobiernos anteriores, de las organizaciones migrantes como objeto de negocio. No, estamos aquí para desarrollar nuestro estado, porque no solamente somos líderes en el exterior, pero somos líderes también aquí en nuestro estado, porque de hecho dos países dependen de nosotros, tanto Estados Unidos como México. Entonces se nos tiene que ver como la columna vertebral que somos de este estado, y agradezco que se reconozca nuestro liderazgo aquí, pero hay mucho que hacer. Gracias. Muchas gracias por su participación. El siguiente punto del orden del día corresponde al cónsul titular
Consular de México en Orlando, Florida, Juan José Sabines. Le damos la bienvenida y le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, señor gobernador, muy estimado señor gobernador Julio Menchaca, un gobernador de los migrantes, es lo que yo estoy observando el día de hoy. Señoras legisladoras, secretaria, muchas gracias por la invitación, los principales, estimado Luis, titular del INE. Es un honor estar aquí y ser testigo de este acontecimiento histórico para mí, porque el primero de gobierno, el gobernador Julio Menchaca, pone en el centro de la gestión al migrante, a las personas migrantes, que hubiera sido maravilloso que hace muchos años eso se pensara y se colocara en el centro a las personas migrantes. Como bien lo decía nuestro destacado migrante, tal vez algún tiempo se fue un negocio, y es verdad. Por eso el presidente López Obrador se ha referido siempre con claridad como héroes vivientes. Y también tuvo a bien desaparecer el 3x1, porque se transformó después en caprichos de consejos locales que no contaban con la opinión de los migrantes, de los migrantes. Me tocó ver a Leonardo Rodríguez, que es migrante del Valle de Mezquital, allá en Florida, pues, de la frontera aliense, cómo luchaba para juntar los recursos para enviar dinero a México, y en la área de Cedesol los orientaban a otras obras que no eran lo que los migrantes pedían. Así que esto que estamos haciendo es histórico. Hidalgo es un estado pujante, una gran dirección actualmente. Los migrantes de Hidalgo y Florida tenían mucho interés en poder votar por usted. Me lo dijeron en la entidad política. Lamentablemente la ley no se los permitía, pero bueno, hicieron lo propio y lucharon de forma conjunta para que tuvieran un gobierno con el que haya identidad, porque eso sí me consta. El migrante hidalguense en Florida, que es donde me consta, se identifica claramente con su gobierno. Y es que los migrantes han hecho mucho allá en Florida. Tienen programas, como les platicaba, allá se han juntado para llevar a los adultos mayores, a los abuelos, a los padres que tienen sin verse 20, 30 años, ya se reencuentran en eventos emotivos realmente que sacan las lágrimas de verdad de esos eventos. Y también con el Luis Gutiérrez y obviamente con su amigo García Pérez de Obra, que le mando un saludo cordial, ayer le informé que está aquí con usted. Ellos hicieron la Baicoime en Orlando, que es la ventanilla de atención integral de pueblos originarios de México y del exterior, que encabeza el INE, y la primera sede fue Orlando. Ahorita llevan, no sé si 8, cuántas lleva ya Luis en varios consulados, pero fuimos los primeros, porque nos dimos cuenta que había sido excluido por años el migrante indígena, el migrante de pueblos originarios. Y qué mejor que para encabezar esta ventanilla fueran el pueblo del Valle de Mezquital migrante, que habla ñañú. Allá en las Baicoimes se dan clases de ñañú. Llega la gente que no habla español, se le orienta para enseñarle ñañú. Hacen cursos de verano, tienen una actividad tremenda. Y últimamente fue la presidenta de Ixmiquilpan, allá a Florida, a un empleador muy reconocido, y pidió que se pudiera convocar trabajadores agrícolas de forma documentada a Florida, los campos de Florida. Y ahorita hay 17 trabajando ya de Ixmiquilpan. Queremos ampliar eso a todo el estado bajo su dirección, y Florida es el estado que tiene mayor número de trabajadores agrícolas con visa tipo H2A, que es la que permite trabajar en los campos, especialmente en la fresa. Usted ve una expo que queremos que sea usted resultado de honor, señor gobernador, en el mes de abril, de la invitación a través de la secretaria de Desarrollo Social, para que nos pueda honrar con su presencia y que Hidalgo sea el estado emblemático en esta expo, que es en Tampa de productos, pero también visitar los campos y vea usted a los trabajadores de la historia. Eso es tan importante. En la primera gira que hizo el señor canciller Marcelo Ebrard, en 2018, se fue al Pacto de Marrakech, porque estábamos acostumbrados que en gobiernos anteriores la migración era un tema que ocurría naturalmente. O sea, nadie se fijaba cómo pasaban, si pasaban con un pollero, si pasaban con un traficante de personas, nadie se fijaba. Y hasta la cuando estaban allá, jugándose la vida, lo cual no debe ocurrir más, que mexicanas y mexicanos crucen la frontera de forma indocumentada, porque ponen en riesgo la vida, cuesta mucho dinero y es dinero que va al traficante. Hay opciones.
Hoy se optó en ese pacto de Marrakech de 2018, en diciembre, a eso fue el canciller, a firmar el acuerdo por las migraciones, por una migración regular, segura, ordenada y humana. Y hoy tenemos en la cumbre exitosa que hizo el presidente López Obrador, cuando llegó el presidente Biden y el Trudeau, se habló en la agenda por primera vez de la movilidad laboral. No se hablaba del tema. Nos gusta mucho hablar del Tratado de Comercio, pero se les olvidó en los 90s un gran detalle, pequeño detalle, la gente. Se habló de comercio, se habló de aranceles, se habló de quitar impuestos, pero no se habló de la movilidad, de la libre movilidad y de las personas migrantes. Por eso ahora este esfuerzo está en la agenda de la cumbre y se habló, el presidente Obrador logró tener más de 73,000 visas para México y Centroamérica, con visas H2B. Por eso, señor gobernador, ponemos a órdenes este esquema de trabajo, queremos que usted lo vaya a ver. Hoy van y vienen, no se vinculan de Hidalgo, trabajan temporalmente hasta 4 o 10 meses y regresan a Hidalgo. Se van solos, no se van a la familia, se quedan en Hidalgo, siguen viviendo en Hidalgo de alguna forma. Así que esta es una de las nuevas realidades que tenemos actualmente gracias a esta administración. Y bueno, nuevamente invitarlo a que vaya a conocer la Baicoime, este esfuerzo originario de hidalguenses que le va a emocionar mucho, señor gobernador. Le agradezco mucho y felicidades nuevamente por esta extraordinaria gestión con la que usted encabeza el Estado de Hidalgo, y se demuestra hoy que el gobierno del Estado de Hidalgo gobierna para todas y todos los hidalguenses donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. Dando seguimiento al orden del día, agradecemos la participación del Gobierno federal y agradecemos la presencia del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quien emitirá su mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Nuevamente agradecer al señor gobernador por la invitación a estar presente durante la instalación de este Consejo Estatal de Protección de los Migrantes. Saludar a todos los miembros del gobierno, al Congreso del Estado. Como ustedes saben, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un instituto creado por el decreto presidencial que pueda nombrar el presidente de la República, y el mandato que nos ha dado el presidente es precisamente enfocarnos en los programas de atención a las comunidades de migrantes en el exterior, a las comunidades de mexicanos. Hemos venido trabajando con el gobierno federal, con el Senado, con la Cámara de Diputados. Hace un año se aprobó la reforma del artículo 30 de la Constitución que otorga derecho de ciudadanía a mexicanos o hijos de mexicanos nacidos en el exterior, lo cual aumenta a 11 millones más de personas que pueden optar por la ciudadanía mexicana, sumados a los 12 millones de mexicanos que residen en el exterior, un 97% de ellos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos el deseo del presidente de acercar precisamente programas sociales, atención, sobre todo a la población indocumentada. Tenemos cerca de 6 millones de indocumentados en los Estados Unidos y tenemos aproximadamente 4 o 5 millones de mexicanos o hijos de mexicanos residiendo en Estados Unidos en condiciones económicamente desfavorables. Es por ello que hemos extendido atención en programas de salud, de educación, de inclusión financiera a todas las comunidades, y sobre todo hemos establecido el tema migrante con todas las dependencias del gobierno federal. Hemos establecido una mesa de trabajo interinstitucional para atención a los mexicanos en familias en retorno, la cual busca vincularse también con los gobiernos de los estados para poder hacer la conexión, como comentaba el destacado migrante. Estas problemáticas que nos enfrentamos en la red consular todos los días sobre la vinculación de niños, de personas con los municipios de origen, con la reintegración a sistemas educativos, a cuestiones de salud, es un trabajo que nos obliga a tener una conexión permanente con los gobiernos de los estados y con los municipios, el cual nos ha instruido el canciller que busquemos presente en la Secretaría con los gobiernos de los estados. Como bien comentaba nuestro cónsul Sabinas, hemos desarrollado estrategias de ventanillas comunitarias en la red consular, en la cual tenemos ventanillas de salud, de orientación educativa, de inclusión financiera, y hace un año y medio, precisamente con iniciativa de las comunidades migrantes de pueblos originarios en el norte de Florida, se estableció la primera ventanilla de atención integral para pueblos originarios, indígenas y afromexicanos en los Estados Unidos. Al día de hoy ya contamos con 8 ventanillas de estas en diferentes estados de los Estados Unidos, y en 2 de estos lugares existe, bueno, en 3 de estos lugares existe también
población inlanguense en gran número, como son California y son Chicago. Y ahí estamos extendiendo esta cuestión de la enseñanza de menú. Esta ventanilla es para acercar en lengua materna los servicios consulares, los temas de protección y iniciativas más allá en defensa de los derechos ante las policías, ante los servicios ante hospitales y sobre todo ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Por lo tanto, es imperativo para nosotros tener una comunicación constante con la Secretaría de Desarrollo Nacional del Estado, el organismo de los pueblos indígenas del Estado de Hidalgo, para poder establecer estrategias de comunicación en las lenguas maternas para llevar a nuestros migrantes. Por ponerles un ejemplo, en Los Ángeles se ha desarrollado con apoyo del gobierno de Oaxaca y con organizaciones de migrantes oaxaqueños, el desarrollo de tarjetas informativas que usa la policía de Los Ángeles para poder identificar a nuestros migrantes de pueblos originarios. Es muy común que la policía detenga a una persona que no habla inglés, que no habla español y que habla una lengua materna, y en muchos casos eran tachados como personas con problemas en sus facultades mentales y eran remitidas a manicomios. Entonces, bueno, ya se ha hecho un trabajo de concientización con las autoridades policíacas, con las autoridades de migración, y ya tenemos estas tarjetas que portan los agentes de policía de Los Ángeles, y queremos también hacer un trabajo para hacer la traducción de estas tarjetas. También es muy importante a través de estas ventanillas la preservación de la lengua, de la cultura de los pueblos del Valle de Mezquital, de los pueblos de los Otomís, y hay un ejemplo muy bueno que se lleva a cabo en la circunscripción del señor cónsul y queremos extenderlo. Eso es que haya más participación de maestros de pueblos indígenas que vayan a dar clases de lenguas, que vayan a transmitir cultura a las nuevas generaciones de los niños de origen iraguense, de pueblos originarios nacidos en los Estados Unidos. Creo que son diferentes estrategias que podemos trabajar en conjunto con el gobierno del Estado para poder cumplir lo que nos ha indicado el canciller y el presidente de la República, es trabajar directamente con las comunidades y sobre todo trabajar para empoderar a las comunidades. El presidente de la República ha manifestado su preocupación en las otras giras que ha hecho Estados Unidos, al cual hemos tenido el honor de acompañarlo, en sus pláticas con el presidente Biden, y hemos hablado cómo es posible que si actualmente son casi 40 millones de personas de origen mexicano residiendo en los Estados Unidos, no tengamos la capacidad de incidir política y económicamente en políticas públicas donde reside nuestra gente. ¿Y esto pasa por qué? Por apoyar en la educación. Es fundamental el acceso a la educación. Tenemos que romper este círculo de que nuestros migrantes solamente sean trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción o trabajadores de servicios. Nosotros llevamos a cabo un programa de becas que busca precisamente ayudar a jóvenes de migrantes, a jóvenes de las nuevas generaciones a acceder a la universidad. Necesitamos más profesionistas de origen mexicano, necesitamos políticos de origen mexicano, necesitamos poder tomar puestos políticos en los Estados Unidos a nivel de donde se toman las decisiones escolares, donde se toman las decisiones de política pública en las ciudades, y por qué no llegar al gobierno federal. Son 40 millones de mexicanos, ellos son los senadores de origen mexicano en los Estados Unidos, hay muy pocos congresistas. Ya se empieza a ver un cambio con las nuevas generaciones de mexicanos, sobre todo en California. En diciembre pasado tomó posesión como presidenta del caucus hispano del Congreso de California una joven de origen mexicano, de origen canadiense, y esto queremos verlo replicado en todas partes. Entonces, tenemos que trabajar para empoderar a nuestras comunidades, sobre todo de la mano de los gobiernos de los estados. Por eso saludamos y queremos dar continuidad a un trabajo que se inició con el Congreso del Estado el año pasado, que es un cambio a la ley de movilidad, donde Hidalgo está a punto de ser el ejemplo para todo el país del acceso a niveles de representación popular para nuestros migrantes. Esta ley está impulsando que por primera vez el Estado de Hidalgo permita el voto en el exterior para los migrantes, para que participen en la elección de gobernador, en la elección de diputados estatales, y fuimos más allá. Porque hoy es una gran demanda, porque las remesas de nuestros migrantes, que son, como ha dicho el presidente de la República, son casi 60,000 millones de dólares, y no se ven reflejados en el acceso a puestos de elección popular en México, quienes mandan las remesas. Y donde se ejerce el presupuesto, donde se ejerce política pública que impacta a nuestra gente, es en los municipios. Y por eso hemos trabajado con el Congreso del Estado para que por primera vez se pueda crear la figura del regidor migrante. Y aprovechando las tecnologías
tecnologías para que puedan participar en los cabildos desde el exterior. Creo que sería un gran mensaje del gobierno del Estado que vayamos a este paso. Nos comentaba hace rato el presidente del Congreso que ya son 24 municipios que ya aprobaron esta ley, necesitamos la mayoría del 75% de los municipios. Creo, señor gobernador, que con los municipios que el gobierno impone hay que trabajar políticamente para que nos apoyen a sacar esta ley, y sería un ejemplo para todo el país. Necesitamos, como ha dicho el presidente, necesitamos impulsar que la gente sean, los migrantes no olviden a México, que hagan política en los Estados Unidos, pero también hagan política en México. La única manera de que se interesen por votar en México, que se interesen por cómo se desarrollan cosas en México, es que tengan voz y voto en cómo se crecen los presupuestos, en cómo se diseña política pública en municipios y en los estados. Creo que tenemos una gran oportunidad para hacer esto. Por otra parte, también compartirles una serie de iniciativas, 80 iniciativas en Estados Unidos, en el cual creemos que se puede vincular perfectamente con la transparencia del gobierno del Estado para apoyar a los migrantes, como ya mencionamos, la mentalidad tradicional por los originales, pero también tenemos un programa de empoderamiento de la mujer migrante, un programa de emprendimiento para mujeres mexicanas en el exterior, en el cual ya estamos buscando un programa binacional, tenemos un programa piloto con Sonora y Arizona. Creo que sería muy bueno ir pensando en un programa piloto entre Florida y Hidalgo, para incluso podemos fomentar con esto la exportación de productos de Hidalgo hacia las mujeres que emprendan en negocios hidalguenses en cualquier parte de Estados Unidos, que sean las distribuidoras, las importadoras, e impulsar también que haya crecimiento de la economía de Hidalgo con el apoyo de nuestros migrantes. También, rápidamente para ya terminar, en el mes de diciembre, y por instrucciones del presidente de la República, tuvimos durante 4 meses en la Cancillería, presidida por el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto los saludo a usted y a todo su gobierno, recibir a representantes de organizaciones migrantes con las cuales establecimos 4 meses de trabajo para determinar cómo podemos trabajar para apoyarles mejor en las grandes demandas que tienen, como esto de la vinculación con las escuelas. Hemos logrado una ventanilla única con la Secretaría de Educación Pública para tramitar y reconocer los estudios en los Estados Unidos, pero hay muchas otras cosas que tenemos que trabajar. Y el canciller presentó en el mes de diciembre, con una presentación de muchas organizaciones en los Estados Unidos, un plan de acción consular que implementaremos este año y lo que resta de la administración del presidente López Obrador, que nos va a permitir ya sentar las bases para empezar a dar respuesta a las grandes demandas de nuestros migrantes y que no los veamos solamente como aportadores de remesas. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Siguiendo con el orden del día, solicito respetuosamente al presidente del Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, licenciado Julio Menchaca Salazar, sea tan amable de dirigirnos su mensaje y proceda a la clausura de esta sesión. Muchas gracias, secretaria. Con el permiso del diputado Julio Manuel Valera Piedras, presidente de la Comisión de Población y Migración del Congreso del Estado, del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior del Gobierno de México, del licenciado Juan José Sabines Guerrero, cónsul titular de México en Orlando, Florida, de mi amigo el embajador Ricardo Santana Velázquez, director ejecutivo del Instituto Mexicano en el Exterior, de las secretarias y secretarios del Gobierno del Estado, presidentas, presidentes municipales, representantes de asociaciones civiles. Es motivo de mucho compromiso la reunión del día de hoy. En las últimas semanas hemos estado instalando distintos consejos, distintos grupos de trabajo enfocados a las materias que le corresponden al gobierno estatal, particularmente vinculados con las acciones del gobierno federal de los gobiernos municipales, con el acompañamiento del Poder Legislativo, y tratamos de romper algo que se venía haciendo en el transcurso del tiempo, que es exclusivamente la formalidad, de estar cumpliendo esquemas normativos, reglamentarios, y dejarlo para la foto, para la anécdota. El compromiso de esta administración es precisamente la convocatoria, la invitación a que en cada uno de estos temas sensibles para la población hidalguense estemos
nuestra capacidad, nuestro talento, nuestra experiencia, en conjunto con los sectores a quienes están enfocados estas reuniones, estas mesas de trabajo. Por eso hoy están reunidos alrededor de esta mesa quienes tienen una responsabilidad particular en el gobierno del Estado, en las secretarías de salud, de trabajo, de finanzas, de cultura, de desarrollo económico, de seguridad pública, de gobierno, en fin, de todas las áreas que tienen que ver con un tema sensible que, por un lado, ha significado un alivio económico con las remesas, pero entendiendo la raíz y el origen de la migración, particularmente hacia Estados Unidos, ha generado sí esa preocupación de quienes arriesgan su integridad y su vida allí de la frontera y consiguen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha presión por parte de autoridades un trabajo y lo remiten hacia sus casas. Pero eso ha generado desintegración, eso ha generado, digamos, un rompimiento de lo que puede ser herencia generacional en las comunidades, en los municipios. Y también ha sido aprovechado por grupos delincuenciales que se aprovechan de la necesidad y el sufrimiento de millones, de miles de personas. El registro oficial, los registros oficiales nos demuestran que hay miles de mujeres y hombres hidalguenses en Estados Unidos, la mayoría de ellos en estado irregular, sin papeles, es lo que se maneja, y sujetos siempre a ser vulnerables a la debilidad que eso conlleva. Por ello se van a concentrar los esfuerzos en este proceso para poder defender los derechos humanos de nuestras paisanas, de nuestros paisanos y generar alternativas que no es de ahora. El proceso de migración, particularmente hacia el norte, es de mucho tiempo, pero ahora en condiciones distintas de dignidad, de decoro, insisto, de respeto a los derechos humanos y además de posibilidades de realización personal y profesional. Hoy, como usted y lo mencionaba, ingeniero, las nuevas generaciones que hoy se demuestran no solamente es la magnífica mano de obra de las y de los mexicanos, sino se está entendiendo el talento de unas nuevas generaciones formadas, educadas. He tenido la posibilidad de establecer contacto con inversionistas norteamericanos y me han manifestado su respeto y su integración particularmente al área tecnológica de personas ya sean nacidas paisanos nuestros en México o en Estados Unidos que están siendo incorporados al sector laboral. Entonces, en esta vida de hoy, en donde las fronteras se van diluyendo por la globalización, por la actividad económica, por la actividad incluso social y política, es fundamental que las condiciones de las y de los hidalguenses en el exterior sean de la mejor forma posible, acompañándolos con el compromiso del gobierno del Estado en cada una de las áreas en ese acompañamiento, esa identificación de la problemática aquí y también allende nuestras fronteras. Por eso me da mucho gusto la instalación de este consejo y asumimos el compromiso, tanto los integrantes de las y los integrantes del gabinete como su servidor, de estar muy en contacto y de aportar todo lo que sea necesario. Me da mucho gusto ese avance que tienen en el Congreso del Estado y sin duda también nuestro marco normativo requiere de una actualización para darle voz a este grupo tan importante y tan representativo. Por lo pronto, hoy, igual que lo hemos estado haciendo en el transcurso de estas semanas, de estos meses, y lo vamos a seguir haciendo porque forma parte de la acción coordinada de la Federación de los Estados y de los municipios con la sociedad civil. Hacemos la invitación, hago la convocatoria para trascender
atenderlo y para en lo subsecuente, con reuniones de este tipo, dejar el discurso, dejar las palabras y entrar a los resultados, entrar a acciones concretas de identificación, de logros y de realizaciones. Doy la bienvenida con mucho gusto y con mucho orgullo a quienes representan a las y los hidalguenses en cada una de las entidades de los Estados Unidos. Particularmente se mencionó Florida, pero también hay representaciones en otros estados, en Chicago, en California, en Texas, en fin, en distintas ciudades de los Estados Unidos, en distintas entidades federativas. Por ello, y no habiendo más asuntos que desahogar, agradeciendo mucho la presencia de cada una y de cada uno de ustedes, siendo las 11:44 horas del 25 de enero del 23, declaro clausuradas las labores de esta comisión, que las acciones realizadas durante esta y las que vienen sean en beneficio de las y de los hidalguenses. Estamos construyendo el Hidalgo que merecemos.